Sri Ramakrishna también siguió el camino del Islam, enseñado por un maestro sufrí, llegando a la conclusión de que el Islam también es una forma de alcanzar a Dios. ¿Qué tan necesarias son las enseñanzas sobre armonía entre religiones de Ramakrishna para lograr la paz entre diversos caminos espirituales? En 1866, Ramakrishna entró en el estado Advaita no dual del Vedanta durante 6 meses. Poco después inició su camino del Islam de la mano de Govinda Roy, un maestro sufí musulmán. Este es mi admirado Sri Ramakrishna. El sufismo, para los que no lo conozcáis, es una rama mística devocional del Islam y se caracteriza por un enfoque en la purificación, la espiritualidad, el ritualismo y el ascetismo. El objetivo último de los sufís es buscar la unión con Dios, esforzándose por volver a su estado original de pureza y disposición natural, conocido como fitra. Muchos musulmanes consideran el sufismo como una herejía dentro del Islam, incluso han estado perseguidos en muchos países musulmanes. Pero el sufismo siempre ha sido muy tolerante con otras religiones. Y os quería leer un verso de Ibn Arabi, que es precioso. Decía: mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos, templo de los ídolos, Kaaba de los peregrinos, tablas de la ley, la Torá y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor, cualquiera que fuera el sendero que tomen las caravanas del amor. Esa es mi religión y mi fe. Curiosamente, Ibn Arabi nació el 28 de julio de 1165 en Murcia, en España. Ramakrishna conoció a Govinda Roy muy cerca del templo de Dakshinawar y el maestro sufí estaba leyendo el Santo Corán y haciendo prácticas musulmanas. Ramakrishna quedó impresionado por su devoción y pensó: el Islam también es una forma de alcanzar a Dios. Tomaré la iniciación de Govinda y practicar este camino. Más tarde Ramakrishna recordaba: entonces repetí con devoción el santo nombre de Alá, me vestí como los musulmanes y recé sus oraciones varias veces al día. Debido a que el sentimiento hinduista había desaparecido de mi mente, no me sentía inclinado a adorar a las deidades hinduistas. Bajo la dirección de su gurú musulmán, se entregó a su nueva práctica, a su sadhana. Se vistió como musulmán y repitió el nombre de Alá. Sus oraciones tomaron la forma de las devociones islámicas. Olvidó a los dioses y diosas hinduistas, incluso a Kali, a la madre Kali, y dejó de visitar los templos hindús. Fijó su residencia fuera del templo. Incluso sus devotos hinduistas estaban perplejos y horrorizados ante este sacrilegio de su maestro, quien insistía en comer, por ejemplo, carne de vaca, absolutamente prohibido por los brahmanes ortodoxos hinduistas. Al cabo de 3 días tuvo la visión de un hombre radiante de expresión seria y barba larga, a quien intuitivamente reconoció como Mahoma. Luego experimentó a Mahoma fusionándose con Alá y Alá fusionándose con la realidad suprema, diciendo: este también es un camino hacia la realización de Dios. La madre juguetona, la fuente del lila infinito, ha estado bendiciendo a muchas personas con el logro de sus pies de loto, también a través de este camino. Debo ver cómo a través de él, ella hace que aquellos que se refugian en ella alcancen su objetivo deseado. Esta es una fe legítima, conduce a la plena realización espiritual. Después de su experiencia practicando el Islam, Ramakrishna creía que el conocimiento del Vedanta podría hacer que hinduistas y musulmanes simpatizasen entre ellos, ya que, según sus propias palabras, y os leo: hay, por así decirlo, una montaña de diferencias entre hinduistas y musulmanes. Sus pensamientos y creencias, acciones y comportamientos han permanecido completamente ininteligibles entre sí, a pesar de haber vivido juntos durante tanto tiempo. Más adelante, Ramakrishna dijo: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y de ahí su máxima expresión: Yatumat, Tatupat, tantas religiones, tantos caminos. Y os leo, dice: se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, ya hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador, o Shiva el consumidor.
Ojalá el mundo aprenda de las experiencias reales y místicas de Sri Ramakrishna y a través de estas enseñanzas entre todos podamos construir un mundo mejor, sobre todo en que las religiones sean capaces de cooperar y no luchar entre ellas. Jai Ramakrishna, qué grande es Sri Ramakrishna. Este material está basado en el Evangelio de Sri Ramakrishna de Narendranath Gupta, M, que parcialmente he traducido y adaptado, lo he traducido y adaptado. Y muchas gracias, Namaste.